Bendiciones en Cristo. Espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy vamos a analizar este importante pasaje de la Escritura, Juan 10:27. Ese es el texto que vamos a analizar. Como ven en español, la Reina Valera traduce: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Voy a analizar este texto porque alguien me hizo saber que no se había escuchado o que no se había visto lo que yo había hecho en el análisis anterior de mi programa Suficiente Salvador 3. Así que bueno, lo que vamos a hacer entonces es tratar de resolverlo, eh, explicándole, por supuesto, entonces este texto en griego que vamos a ir analizando poco a poco. ¿Ok? Este texto tiene tres cláusulas, como vamos a ver aquí. Vamos a separarlas una a una. La primera está aquí. Vean la coma aquí indicándonos que ahí termina la primera cláusula y además que aquí comienza con un conector que es kago, el que, ego, es la contracción equivalente a la contracción que, ego, indicándonos que aquí inicia una nueva cláusula con el ego y terminaría aquí la segunda cláusula. Vean la coma aquí de nuevo como un elemento distintivo y vean otra vez el conector, confusión de coordinador que de nuevo y me empieza una próxima cláusula aquí. Ok, y hay una coma aquí indicándome que continúa en el versículo 28, pero solamente vamos a analizar hasta el versículo 27. Así que vamos a ir cláusula por cláusula. Vamos a arrancar en la primera cláusula, entonces borro todo, arrancamos aquí, comenzamos en ta y terminamos en la primera cláusula en accusing. Vamos a leer el texto en griego, dice, en la primera cláusula dice, ta probata ta ematis phonismou accusing, ¿ok? Literalmente, una traducción literal sería las ovejas, las mías, la voz de mí oyen o están oyendo. ¿Ok? Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos entonces a buscar el verbo de esta cláusula, que es lo primero que tenemos que hacer al momento de analizar y aquí lo tenemos. Oyen, accusing. Ahí está. Ese sería el verbo que funcionaría en esta cláusula como el núcleo del predicado, el núcleo del sintagma verbal o núcleo del predicado verbal, como le queramos llamar. ¿Ok? Y el predicado es verbal porque el verbo oír es un verbo de percepción, pero no solamente eso, sino que no es un verbo nominativo o un verbo copulativo. Al no ser copulativo, entonces me encabeza un predicado verbal. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el verbo ahí. Si ese es el verbo, ahora tenemos que buscar el sujeto. Tenemos que tener cuidado porque aquí tenemos el sujeto. Noten, ta, pravata, ta, ema. Ahí terminaría el sujeto. Las ovejas de mí. ¿Ok? Vamos a encerrarlo en un color distinto para que ustedes puedan percibirlo mejor. Todo esto sería el sujeto de la oración. Y si esto es el sujeto de la oración, quiere decir que el verbo accusing y lo que queda estaría formando un predicado verbal. Vamos a cambiar el color para que ustedes puedan ver esa diferencia. Ahí tenemos la oración dividida en sus dos constituyentes, el sujeto y el predicado. El sujeto termina aquí y arrancaría el predicado aquí, en esto que estoy encerrando ahora en círculo. Todo esto sería el predicado donde accusing es el núcleo de ese predicado verbal o de ese sintagma verbal. Ok, muy bien. Ahora vamos a buscar los detalles de cada una de los detalles, tanto en el sujeto como en el predicado verbal. Ok, vamos a irnos con un lapicito y vamos a ver qué función cumpliría o cuál sería, si este es el núcleo del sintagma verbal, accusing, ¿ok? Núcleo del sintagma verbal, vamos a marcar la función aquí de una vez, núcleo del sintagma verbal. Hice estas oraciones así separadas cada cláusula para tener espacio. ¿Ok? Núcleo del sintagma verbal, el verbo accusing, ¿ok? Este, que está resaltado en amarillo. Bien. Ya habiendo identificado al núcleo del sintagma verbal, vamos a buscar el núcleo del sintagma nominal. Y lo tenemos aquí, vamos a resaltarlo en amarillo para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Este sería el núcleo del sintagma verbal. Próbata, ovejas. Es un núcleo, un núcleo, un sustantivo en caso nominativo neutro, plural. Y esto es bien curioso. Mis ovejas, porque
los neutros, aunque estén en plural, los sustantivos neutros en plural, deben tomar el verbo en singular. Pero curiosamente, como dice el doctor Wallace, escribe una nota exegética muy interesante que tiene que ver con la gramática, que no es accidental. De hecho, él dice en la página 400 de su obra en inglés, en su nota exegética respecto a este pasaje, que por lo general lo normal en la gramática es que el próbata, o sea, que los sustantivos neutros, aunque estén en plural, deben tomar el sujeto, deben tomar el verbo en singular, pero en este caso está en plural. Y él dice que cuando este fenómeno ocurre en su nota exegética, entonces quiere decir que la función de ese verbo pluralizado es individualizar el colectivo. Cuando dice las ovejas de mí, la traducción literal, las ovejas de mí, en verdad lo que quiere decir al pluralizar el verbo, sabiendo que el sujeto es un sujeto neutro, o el sustantivo núcleo es un sustantivo neutro, entonces el verbo debería ir en singular, pero no va en singular. Esa es una regla. Es decir, que en el griego los sustantivos neutros toman el verbo en singular, aunque estos estén en plural. Así que debería decir las ovejas oye, por decírselo de alguna manera. Las ovejas oyen, pero no es el caso aquí. Aquí dice las ovejas oyen y cuando ese fenómeno ocurre, de acuerdo al doctor Wallace y a, a los sintácticos a los analistas sintácticos de la universidad, gramatólogos de la Universidad de Baylor, ellos dicen que aquí lo que está ocurriendo entonces es que ese plural, accusing, oír, oyen o están oyendo, cumple la función de distribuirme o individualizarme más bien esas ovejas, indicando que cada una de ellas por sí misma tiene esa cualidad de oír. Eso es. Eso es muy interesante, una nota exegética, muy interesante. Y para eso nos dice, vayan al versículo 3 y al versículo 4 nos dice el doctor Wallace, donde ustedes sí van a encontrar un colectivo como próbata, otra vez, ta próbata, tal, el mismo sujeto, pero el verbo lo toma en singular, porque ahí sí se tiene que entender el colectivo y el verbo individualizado porque el sustantivo o el sujeto es neutro. Pero no ocurre aquí, pero él dice, no es un accidente. Lo que está ocurriendo aquí en esta nota exegética que él nos pone para que podamos tener esta regla gramatical es que cuando eso ocurre, aunque el verbo es plural, irónicamente lo que hace es individualizar el sujeto. Decirme cada una de las ovejas, como en forma distributiva, cada una de las ovejas por sí misma oye individualmente mi voz. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, vamos a ver, ya tenemos ese dato exegético, página 400 de la obra Beyond the Basics del Dr. Wallace. Y ahora vamos a revisar aquí la función o los detalles del sujeto. Dentro del sujeto tenemos varias palabritas. Vamos a activar otra vez el lapicito. Tenemos este ta, que es un determinante neutro plural, que significa las y está funcionando como un determinante modificador del sustantivo núcleo adjetivalmente, funcionando como un adjetivo premodificador o modificador, ¿ok? Las ovejas. A la misma vez tenemos una frase coincidiendo en género, número y caso, taema, las mías, que puede incluso traducirse como una cláusula adjetival posmodificadora o complemento de nombre en este caso. Es decir, las ovejas que son mías, las ovejas que me pertenecen, las ovejas las cuales son mías, o las ovejas que pertenecen a mí, todas esas posibilidades se dan, o simplemente las ovejas mías, mis ovejas, se puede traducir. Entonces, esta frase, coincidiendo en género, número y caso, está funcionando como un atributo de las ovejas, es decir, un complemento de nombre. ¿Ok? Adjetivalmente lo modifica, las ovejas mías, y los determina, las ovejas mías, mis ovejas. Por eso Reina Valera, a pesar de que tenemos aquí dos modificadores, ya lo engloba todo en uno, mis ovejas, un solo determinante, mis ovejas, pero literalmente dice las ovejas, las mías, las ovejas, las de mí, las mías, las mías, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí es justamente los detalles del sujeto. Próbata está modificado directamente por un determinante ta y por una frase que coincide también en género, número y caso, taema, funcionando como un atributo determinante de próbata, un adjetivo determinante, ¿ok? Posesivo. Bien, vamos ahora con los detalles del
predicado. Ya dijimos que acusin es el núcleo del sintagma verbal y tenemos tis fonismo. Este es un detalle muy importante también. Otra nota exegética que tenemos que revisar, pero esta vez del doctor Stephen, la traducción del doctor Stephen. Vamos a buscar un color aquí que nos ayude un poco. Vamos a irnos por este verde. Ok, pero vamos a buscar el resaltador. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Noten que esto que tienen aquí, que voy a subrayar ahora, es una frase en genitivo. Es una frase en genitivo. Si es una frase en genitivo, qué raro. ¿Los genitivos pueden funcionar como objeto directo? Bueno, la página 71 de la gramática en español del doctor Wallace y el doctor Stephen nos hablan de que hay genitivos, y aquí introducimos este nuevo concepto para los que estudian conmigo. Nos dicen que los genitivos pueden funcionar eventualmente, en algunos casos, con ciertos verbos, como objeto directo. Esto se le llama un genitivo de objeto directo. Aquí tenemos una frase genitiva con función de objeto directo. Incluso el artículo tis está en genitivo. Ve, como ven ahí ustedes la forma. Entonces, ese objeto directo que ustedes ven allí, tis fonismo, o sea, la voz mía o la voz de mí, ¿oyen qué cosa? Responde a la pregunta, ¿qué oyen? ¿Qué oyen? La voz mía o la voz de mí. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, en la página 70 y 71, especialmente en la 71, van a encontrar que los genitivos pueden hacer también función de objeto directo. Y aquí lo tenemos. Este es uno de esos casos. Las ovejas oyen mi voz, oyen la voz mía. Así traduce Reina Valera, oyen mi voz aquí. ¿Ok? Vamos a ver los detalles de la relación palabra por palabra, como a mí me gusta hacerlo. Vamos a encerrar en círculo el de las tres palabras dentro del objeto directo en genitivo, tis, fonismo. Tenemos que foní es la palabra más importante, fonís, que también se traduce a veces como sonido en algunas interlineales. Significa voz, sonido, todo eso, ¿no? Ok, ese sería el núcleo dentro del objeto directo de ese grupo nominal en genitivo. Y está justamente modificado adjetivalmente, determinado por el artículo tis, artículo determinante tis, y también determinado por el pronombre posesivo o el adjetivo posesivo mu, funcionando como pronombre posesivo, pero en caso genitivo, lo cual lo convierte en un genitivo o un adjetivo posesivo, ¿ok? Pronombre o un adjetivo posesivo, sí. Entonces, la voz mía. Así que este fonim simplemente está modificado por tis y por mu adjetivalmente. Tis funciona como un determinante adjetival igual que mu. ¿Ok? Listo. Ya tenemos entonces el análisis de la primera cláusula. ¿Qué tipo de oración es? Es una oración analizada hasta aquí, una oración simple, una oración simple con un solo verbo. El predicado verbal, el predicado es un predicado verbal porque el verbo accusing es ¿cómo se llama? Un verbo predicativo, un verbo de acción, ¿ok? No es un verbo copulativo. Bien, ya tenemos ahí. Vamos a analizar la segunda cláusula. Tenemos entonces que comienza con cagó, cagó. Esto es equivalente a la frase, es una contracción, se le llama craso. Este cagó, esta contracción. Pues, es muy raro tener una contracción así en español. No, no es más, no la tenemos, creo. Ok, porque es equivalente y yo, y yo. Es como decir y yo. Algo así, ¿no? Pero eso no lo tenemos en español. En griego, sí, el que ego puede convertirse en cagó. Sonaría como algo como grosero hasta en español, ¿no? Que ego es equivalente a la frase. Y prácticamente lo que se está contrayendo aquí es la conjunción que, con función de coordinación, con el pronombre ego, pronombre personal. Entonces, vamos entonces a buscar el verbo y lo encerramos en amarillo como hicimos con la otra. Y está fácil esta cláusula porque esta cláusula va desde el ego, vamos a ponerlo aquí, va desde aquí, desde el ego, hasta. Y la función de el que sería de coordinación. Es un nexo coordinador de la cláusula anterior con esta, ¿ok? Y se traduce así. Y yo, viene ahora el sujeto, este sería el núcleo del sintagma nominal porque es un pronombre, además está ahí, ¿ok? Contraído. Vamos ahora a buscar entonces el verbo que es ginosco, que por cierto hemos hablado bastante de este verbo ya, ginosco, conocer. Yo conozco, yo conozco. Este sería el núcleo del sintagma verbal. ¿Ok?
Hasta sería el objeto directo. Conozco a ellas, a ellas. Entonces vamos a buscar el lapicito y vamos de una vez a dividirla, a segmentar la oración en sus dos constituyentes. Vamos aquí a decir que esto es el predicado verbal. Todo esto es el predicado verbal, ¿ok? Donde el núcleo es ginosco. El verbo está antes del objeto directo. En la primera cláusula noten que el verbo está de último y el objeto directo está precediéndolo. Razones enfáticas. Mi voz oyen, ¿ok? O sea, las ovejas de mí, mi voz oyen, la voz mía oyen, dice Cristo. Ahora aquí tenemos el verbo y después tenemos el objeto directo. Aquí, vamos a dividir aquí, objeto directo. Entonces, el objeto directo, activamos nuestro marcador verde, sería simplemente hasta un pronombre personal objetivo, función de objeto directo. Ahí está, esos son los detalles del predicado, porque del sujeto no tenemos detalles. Ok, entonces, vamos a ver aquí el lapicito y marcamos las funciones ya para ir cerrando con esta cláusula que está muy fácil. Esto sería entonces el núcleo del sintagma verbal. Esto, núcleo del sintagma verbal. Y encabezándome este predicado que está encerrado ahí en rojo, el predicado verbal. ¿Qué tipo de predicado? Verbal, porque el verbo ginosco no es copulativo, es predicativo, ¿ok? Es un verbo con función predicativa de acción también. Y hasta, ya dije que hasta es objeto directo del verbo ginosco. Listo. Ya tenemos el predicado analizado, la relación palabra por palabra. Y ahora nos corresponde el sujeto, este ego, que es el núcleo del sujeto, ¿ok? El núcleo del sintagma nominal. En pocas palabras, es un sujeto núcleo porque es un pronombre personal. Ahí está. Eso es todo, hermanos. Ya tenemos la segunda cláusula. ¿Qué tipo de oración? Es también una oración simple de un solo verbo, el verbo ginosco. Encabezando el predicado verbal, ego es el sujeto núcleo. Listo. Vamos entonces con la próxima cláusula. Noten la coma otra vez distintiva aquí. Noten otra vez el conector que. Y no hay, esto que puse aquí en paréntesis significa que no hay un sujeto expresado. Si no hay un sujeto expresado, lo tenemos que colocar. Pero para eso necesitamos, eso nos lo va a decir el verbo. Buscamos el verbo. Aquí tenemos el verbo. Buscamos el color amarillo y lo identificamos y justamente está aquí, que es el verbo aculuzucin. Acoluzucin. Aculuzucin. Vamos a encerrarlo todo, vamos a resaltarlo todo en amarillo. Es el único verbo, es un verbo bastante largo, aculuzucin. ¿Y qué significa? Este verbo significa seguir. ¿Ok? Me siguen. Seguir, ahí está. Bueno, habiendo dicho esto, entonces vamos a revisar. Este verbo me encabeza el predicado verbal. ¿Ok? Así que vamos a encerrar aquí el predicado verbal de una vez. Predicado verbal. Que va hasta el final, hasta donde está la coma. La coma indica que la frase, que esta idea o el discurso no ha terminado, continúa en la próxima. Hay otra cláusula y yo les doy vida eterna. Es parte también de esta idea. No se corta allí, pero ya ahorita solamente voy a analizar el versículo 27 por ahora. Este sería el predicado verbal y nos falta ubicar el sujeto. Para eso vamos a ver el verbo. El verbo se traduce seguir en plural. Me siguen. Ok. ¿Quiénes son las que me siguen? Bueno, toma el sujeto de la primera cláusula. Mis ovejas oyen mi voz. Así que el sujeto es taproba tataema. La misma, esta que está aquí, taproba tataema en la primera cláusula. Porque se está hablando de ese mismo grupo. Son las mismas que oyen, las mismas que siguen. Entonces, por ahora vamos a sustituirlo por un pronombre que es el pronombre afti plural, ellas. Vamos a escribirlo aquí en español. Ellas. Se está refiriendo a ellas y ese sería el núcleo del, ¿cómo se llama? Del predicado. Ese sería el núcleo del sujeto, ¿ok? El núcleo del sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal o un sujeto núcleo, como le quieran llamar. Pero recuerden que haría referencia hasta próbata además, a esto que está aquí, ¿ok? Ok, y por supuesto que este verbo al estar pluralizado se le aplica la misma regla de la excepción, indicando que esas ovejas individualmente, cada una de ellas tiene la cualidad de seguirle por sí mismas siguen a Cristo individualmente, porque el verbo en plural, en el sustantivo, en sujetos neutros,
individualizan al sujeto, al sustantivo núcleo en este caso, ¿ok? Entonces, ellas, núcleo, y ahí tenemos el sujeto y a la vez núcleo, y ahora aculuzusin mi, perdón, sería el predicado verbal, pero vamos a poner que lo que está en amarillo es el núcleo del sintagma verbal, que es acoluzusin, y mi estaría cumpliendo la función, tenemos que hacer una división aquí, de objeto directo. En este caso, el núcleo del predicado está precediendo al sujeto. Aquí está, todo esto, esta palabrita, siguen a quién, a mí, me siguen a mí, función de objeto directo. Bueno, y ahí tenemos el texto analizado. Ahí está. Esta partecita sería el objeto directo. Vamos a poner aquí como objeto directo. Objeto directo. ¿De qué verbo? O del único verbo que tenemos aquí, que es el verbo aculuzusin. ¿Ok? Bueno, eso es todo, hermanos. Las conjunciones que y las comas funcionan como coordinadores, nexos coordinadores de las cláusulas, formándome, por supuesto, una oración compuesta que no se detiene aquí, sino que continúa, como les dije, una oración compuesta. En este caso, lo que hemos analizado hasta ahora sería una oración compuesta de 3 cláusulas independientes coordinadas por la conjunción que, y ese es el análisis. Bendiciones y espero que esto sea provechoso. Aprovechen las notas exegéticas del doctor Wallace, página 400, y revisen la página 71 del doctor Wallace, en la gramática en español con el doctor Stephen, donde se nos habla de los genitivos con función de objeto directo, que es el caso de la segunda cláusula, tis, fonis, mu. Está, ¿ok? Disculpen que se me había olvidado decirles eso. Ahí está. Ahí tienen en el cuadrito azul mi número de teléfono si alguno desea estudiar griego conmigo. Un abrazo. Ahora sí me voy.